Saludos amigos, hoy jueves 22 de marzo de este año 2018. Hoy es el Día Mundial del Agua. Y vamos a hacer inmediatamente alguna reflexión acerca de esta importantísima celebración para los dominicanos, porque en este Día Mundial del Agua, que precisamente el propio gobierno del presidente Danilo Medina le dedica tanta importancia, nosotros debemos los dominicanos hacer conciencia de varias cosas. Primero que todo, que somos un país privilegiado. Probablemente de toda la región, la isla Hispaniola sea la que reciba la mayor provisión de agua y la de que sorprendentemente más protegida está de las tormentas desastrosas que acuden todos los años a esta zona y nos traen agua. Porque la causa por la cual esta es una de las zonas de mayor pluviometría, entre otras, es porque está en la ruta de los ciclones. Pero además, porque la orografía de la isla Hispaniola, que difiere de todo el Caribe, incluyendo Cuba, Jamaica, Puerto Rico, la hace una especie de isla continente. Las alturas son las mayores, lo que da, por cierto, alojamiento a climas que son excepcionales, fríos, como en ninguna otra región de la zona caribeña. Tenemos desiertos y tenemos también grandes valles y riquísimos valles y los ríos más caudalosos de toda la región. Más caudalosos de toda la región, o sea, con mayor caudal de agua. Todo eso hace de la isla Hispaniola una isla extraordinariamente beneficiada por la naturaleza. Pero nos obliga, insisto, a reflexionar acerca de la importancia del agua. Es verdad, de no haberse construido presas como las que hizo el doctor Joaquín Balaguer de Valdesia y Taveras a finales de los 60 y a inicio de los 70, la gente no imaginaría lo que estuviera pasando. Dos grandes agrupamientos que tiene la población dominicana, Santo Domingo y Santiago. De la presa de Valdesia vienen diariamente, sin mancar, importa el nivel de la sequía a la capital, 6 a 6.5 metros cúbicos por segundo de agua, que se potabiliza en una planta. Esa es un agua embalsada en Valdesia, que por tanto debe ser potabilizada, tratada en una planta que está ahí cerca de los Alcarrizos. Es la planta de tratamiento de agua más grande de la región centroamericana y caribeña. Tiene 10.000 metros cuadrados, una de las grandes obras que se han hecho en este país. Y que recibe, como les digo, más de 130 millones de galones de agua diarios para ser procesados. Y incorporado de inmediato a todo el sistema de conducción de agua de la capital y de parte del Gran Santo Domingo. Sin esos 130 millones de agua diarios, la gente no supiera cómo pudiéramos nosotros sobrevivir. Porque acuérdense que nosotros dependíamos, estamos hablando de la capital, de los acueductos Jaina, Mano Guayaba y Samana. Fuentes de agua locales muy cercanas que se han ido deteriorando con el tiempo y que por cualquier lluvia tormentosa se tapan las obras de toma o se enturbian, mientras que los 6 metros cúbicos de Valdesia, del acueducto Valdesia-Santo Domingo, ingresan por dos tuberías de 3 metros cada una, paralelas, que vienen desde Valdesia hasta aquí, una especie de calimete de largo alcance, ingresan
ahí a la planta de tratamiento, se le aplican químicos, los químicos que se le aplican para tratar el agua y hacerla potable, y entonces se inyectan a todo el sistema. Pero además se almacenan. Esa torre de partición que usted ve en el kilómetro 9 es un gigantesco tanque, el más grande que existe en el país, de almacenamiento de agua, y de ahí están las grandes tuberías que distribuyen, porque es una torre de partición que distribuye los fluidos, los torrentes, a cada una de esas tuberías. Santiago tiene gran parte de su suministro de agua, depende del acueducto múltiple que se suple de la presa de Tavera Bao. Y la línea tiene un acueducto múltiple que se suple de la presa de Bao. Miren, es verdad, el país necesita un sistema de presas como esas que les mencioné, pero cuidado. Decía Gilberto Reynoso, ingeniero hidráulico, nuestra mayor autoridad de riego en este país, con 50 años de ejercicio y de prestación de servicios públicos, nunca para el sector privado, que llegó la hora, asunto que habíamos advertido aquí también, de estudiar cada paso que se dé para emprender una nueva presa. Nosotros tenemos 36 presas, probablemente la mayor cantidad de presas por kilómetro cuadrado de toda América Latina y quizás de las Américas, para que lo sepan. Pero ¿saben qué ha significado esas 36 presas? Que se haya negado unos 7,000 kilómetros cuadrados de los 48,000 de que disponía el país. Acuérdense que de esos 48,000 hay 2,000 que se le dieron ya a los haitianos en la década de los 30, cuando se negoció el último acuerdo territorial, se le dieron 2,000 kilómetros cuadrados de los 48. De manera que nomás quedaban 46. Y de esos 46, 7,000 están anegados para toda la vida. Un lago de una presa inutiliza el territorio que anegue para toda la vida. Entonces, eso hay que restarlo a los famosos 46, ya vamos por 37, 38,000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿saben por qué ahora mismo no puede emprenderse, aunque lo diga quien lo diga, la presa de Madrigal como fue originalmente planeada? Porque inundaría 88,000 tareas. De ahí, de Villa Altagracia y alrededores, que ya están ocupadas, o para cultivo, o crianza, o para habitación de humanos. Entonces, cada vez que usted se plantea una nueva presa, tiene que tomar en cuenta que le está restando territorio al país, aunque crea que está haciendo una gran obra almacenando el agua. Pero dice Gilberto Reynoso que la construcción de presas ha traído como consecuencia que, por ejemplo, el río Nizao sea un hilito de agua, un vergonzoso hilito de agua, y que el río Yaque del norte, el Yaque, el famoso Yaque, ya no sea el río lleno de caudal tormentoso desde que se salía de la cuenca misma, de la cordillera central hasta el fondo, hasta desembocar en la costa norte. Ya no es el mismo. Luego es el gigantesco embalse Tavera Bao, un embalse intercomunicado que hay, que entre los dos suman más de 300 millones de metros cúbicos de agua, mucho más, entre los dos, Tavera Bao. El Yaque del Sur, que ahora, además de la presa de Sabanayegua, ahora va a tener la presa de Monte Grande, una presa indispensable, porque ahí es que quiero llegar. Al momento en que el país tiene que sentarse, como lo sugiere Gilberto Reynoso,
la mayor autoridad de riego que tiene el país, o quizás entre los primeros 5, si hay que buscar otros que sepan tanto como él, que hayan vivido tanto como él la experiencia de administrar, dirigir, construir, diseñar, estudiar sistemas de riego y los ríos del país, que ahora hay que pensar cada paso que se dé para una presa. Por ejemplo, aquí hay una presa que se cae de la pata, una o dos. La región no tiene presa y el agua que se está supliendo, el agua para consumo humano, proviene de extracciones de pozos o de tomas de aguas superficiales que no son suficientes, que están expuestas a sequías, esas tomas de agua directa de ríos. Entonces, la mayor parte, por ejemplo, del desarrollo turístico de Bávaro, ese que nosotros celebramos tanto, se alimenta con agua subterránea y también romana. Entonces, eso tiene que buscársele una solución. Hay que pensar en una presa sobre los grandes ríos del este que supla de agua potable al importantísimo polo turístico del este. Pero aquí hay presas que se han hecho motivadas por funcionarios que lo que buscaban esencialmente era comisionarse. Presas que no debieron hacerse, que no eran necesarias en ese momento. Y ustedes saben cuáles son las que se hicieron, costosísimas, que no se mencionan. No quisiera entrar en detalle porque voy a herir muchas susceptibilidades y hasta amigos personales. Pero aquí hay presas que no debieron construirse, que no estaban en el orden de prioridad. ¿Por qué no se construyó Manabao Bejucal Tavera? Que era el proyecto hidroeléctrico por excelencia de mediana montaña. Por eso, porque iba a convertir al río Yaque del Norte, al río Bao y demás de esa zona en hilitos de agua. Y esas postales que usted ve, esas fílmicas de practicando el kayak, eso no, ya, olvídese de eso, después que usted construye esa obra allá arriba. Y además, porque iba a anegar muchísimas tierras que son necesarias para cultivo en zonas frías, como ha acontecido. Y además, porque no es cierto que el recurso agua en este país suplante las fuentes energéticas que se han usado, las normales, las derivadas de petróleo, el carbón o el gas natural. No es verdad, no tenemos suficiente recurso agua para suministrar la demanda eléctrica del país. No es verdad. Explotando todos los saltos de agua que tenemos, llegamos a un 20-22% de suministro de la demanda nacional. Y usted me dirá, bueno, eso es importante porque se libera. Sí, pero ¿a qué precio? Al precio de inundar, como les digo, de cada vez restarle más y más tierras para el cultivo y para la habitación de los humanos. Un momentito. Por eso, el llamado de atención que hizo Gilberto Reynoso hace una semana en el periódico Hoy, el artículo que escribió, nuestra mayor autoridad de riego del país y el hombre que mejor conoce cada río de este país, en el sentido de que parar la construcción de presas, hasta un estudio muy detenido y determinar cuáles son las imprescindibles. Eso llegó en el momento oportuno. Y como hoy es el Día Mundial del Agua, y como hoy debemos reconocer que de no haberse construido presas como Valdesia, Tavera, la misma Sabanayegua, que es la que suple de agua al canal Yaque del Sur, porque esa es la importancia de Sabanayegua, que por cierto sigue siendo el hiperembalse más grande del país. Esas presas, todas construidas por el doctor Joaquín Balaguer, al que habrá que inclinarse históricamente, tuvo las fuerzas suficientes para ponernos a todos a aportar recursos del presupuesto para hacer esas obras. Muy pocos recursos
externos se usaron para eso. Y ese acueducto Valdés a Santo Domingo, eso fue una cosa extraordinaria. Usted me dirá que Higüey Aguacate hay un poquito de exceso ahí, pero Higüey Aguacate forman parte del sistema regulatorio del Dizao. La buena parte del agua que cae finalmente en Valdesia las atrapan allá arriba, Higüey Aguacate. Hay una de las dos que ya está inutilizada. Para garantizar un flujo constante a la presa de Valdesia, que nunca han tenido problemas mayores, importa el nivel de sequía. Buenos días, don Mozart. Quería decirle que el Día del Agua debemos celebrarlo con fruición. ¿Lo grabaron? No. Debemos celebrarlo con mucha fruición, que somos un país privilegiado. Sí. Que no nos falta agua, pero que eso debe llevarnos a una acción consciente, responsable, no solamente de preservar nuestras fuentes, como lo está haciendo el gobierno, con una inversión extraordinaria este año, con la repoblación de las principales fuentes de agua, que son los bosques, porque son los que atrapan el agua que cae y la van supliendo lentamente a los cursos de ríos, para que los ríos se mantengan constantemente con agua. Esa es la función del bosque, una cosa extraordinaria. Bueno, somos un país privilegiado, pero no por ello debemos ser irrespetuosos del agua, de su suministro, de su administración, de un consumo responsable, de no dejar abiertas los grifos cuando no estamos usando el agua como se hace, de no regar más de la cuenta, de no lavar los vehículos como hace la clase media y los ricos del país, que todos los días lavan la marquesina. Cuando yo veo eso, cuando yo paso por una casa cualquiera y veo ese comportamiento irresponsable, estas mujeres en pantaloncitos cortos, estas blancas hermosas, Y se ven lindas, Pedro, lavando los vehículos. Preciosas, botando el agua. Pero mira cómo él pone linda, preciosa. Sí, preciosa, pero botando, porque lo hacen a propósito, para lucir pero también para botar el agua de manera irresponsable. Entonces, miren, esas cosas hoy debemos hacer conciencia de ello. Hoy es el Día Mundial del Agua, no por casualidad. El agua, dicen todos los que analizan el presente y futuro de la humanidad, el agua va a ser tan escasa que pondrá a los pueblos a confrontarse violentamente. Y ya lo están haciendo. De este lado hay, pero de aquel lado no hay agua. De aquel lado no hay agua. Y de este lado está la mayor fuente. Y el que no tiene busca. Y el que no tiene. Y de este lado está la mayor fuente de agua. Bueno. De aquel lado, que es el río Antibonito, que tiene, por cierto, la cuenca más grande. Depende de nosotros, de la preservación de esa cuenca y de la administración de esa agua, que Haití tenga una provisión más o menos razonable para una parte de su población de 10 millones, que es la que está ubicada en todo el plató central, como llaman, y del otro lado, al otro extremo de Puerto Príncipe. Entonces, mire, quería ratificar eso y también llamar la atención acerca de algo que ayer, aunque sea de pasada, destacaba el ministro de Turismo, que el turismo es la principal fuente de ingresos de divisas del país y que debemos resaltar la importancia que tiene, defenderlo y hacer acuerdos como ese que hizo el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que cada representación diplomática del país sea una agencia turística, donde quiera que esté. Ayer se hizo saber en una publicación de la Organización Mundial de Turismo que Cuba ha declarado este año como el año en que ellos esperan recibir 5 millones de turistas. En Cuba se cuentan no solamente los que llegan por vía aérea, sino también los que llegan por barco, aunque no más pernocten o no pernocten, sino que toquen territorio. Ellos dicen que este año van a arribar a 5. Nosotros, como ustedes saben, arribamos el año pasado
a 6.2 y a 1.2 por 6.2 en habitaciones y 1.2 por mar, pues, en cruceros. Eso no pernoctaron. Pero si usted suma las dos cosas, le da 7.4 millones. Cuba ha puesto todo el empeño del gobierno, todas las instituciones públicas, en el propósito de que este año recibir 5 millones. Eso es en competencia, lógicamente, con todos los destinos turísticos de la región. Y eso debe ponernos en alerta también, porque debemos defender el propósito que se ha hecho el gobierno dominicano, de que en 10 años nosotros dupliquemos la cantidad que teníamos hace 2 años, 3 años, que era 5 millones, que lo llevemos a 10. Y esos 10 son indispensables para convertirnos y ratificarnos como segunda mayor fuerza turística de América Latina, después de México. En este momento estamos hombro con Brasil y Argentina, como mayores receptores de turismo después de México, que recibe 30 millones. Argentina y Brasil reciben 6 millones y tanto. Brasil está cerca de los 7, pero estamos hombro con ellos. Y no es por casualidad ya el turismo, por tanto, como decía ayer el ministro de Turismo, que la República Dominicana tiene que cuidar esta actividad, que dijo es la mayor sustentante y responsable del equilibrio macroeconómico del país. Yo no sé si es tanto como eso, pero esa afirmación hay que tomarla muy en cuenta porque proviene de un funcionario público que tiene formación económica básica, licenciado en finanzas, parece estar sustentada en experiencia propia, experiencia vivida. Buenos días, don Orión. Saludos, amigos. Saludos. Pedro, ¿y qué es lo que estamos viendo ahí? Ah, ya. Ya. Saludos, amigos. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Miren, ya viene la Semana Santa. Sí. Pedro Cava está cordialmente invitado el Viernes Santo a las 8 de la noche al concierto de la Catedral. Que yo me mueva de mi casa. Oye, si tú lo ves ahí, sale huyendo que es un fantasma. No, pero yo lo estoy invitando muy cordialmente. Eso tiene una surrapita de que auspicia el Banco de Reserva. Pedro, es un concierto sacro. Sí. Que tú puedes disfrutarlo, dado tu altísimo nivel de conocimiento. La música sacra me gusta, pero ¿quieres un momento, Orión? Bueno, es un buen momento ¿Un de domingo reflexión. en la noche? No, viernes en la noche. ¿O viernes en la noche? Viernes Santo. El Viernes Santo, Pedro. Viernes Santo, Pedro. Ay, qué interesante. Pedro, no te sientas mal porque yo te invito, lo hago de la mejor buena fe. No, yo no vivo en la Acuérdate que ese banco, lo auspicia el Banco. Es por eso, si tú estuvieras aquí te quedaría el Viernes Santo. Y si hay, como no, varía. Sí. Señores, ya la Semana Santa ya llega ahí, pronto nos van a hablar de que tengamos comedimiento, todo ese tipo de cosas. Hoy estos muchachos, los comercios, las tiendas, han cambiado y tienen lo que tienen todo relacionado con Semana Santa ya. Y él estaba en una plaza comercial y estaba mirando y todo es desde los plásticos que tú le tiras a la piscina para agarrártelo. Con la efigie de un... Hasta localizo. Sí, hasta localizo, exacto. No me digas. Todo es Semana Santa. Toma en cuenta localizo. Y quiero decirle, para que tú veas que es un pueblo muy cristiano, las tiendas de licores abarrotadas ya llenas y llevaron todas sus bebidas para, obviamente, venderlas durante la Semana Santa. Yo lo que le pido a los ciudadanos es que lo hagan con comedimiento. Siempre en el primer trimestre de la economía un poco ¿cómo que tú dices? Se ralentiza. Ralentiza. Sí. Y entonces la Semana Santa es el momento cuando la economía entonces comienza otra vez
a motorizarse. Es decir, el comercio se motoriza bastante. Y arranca y así se debe mantener hasta final de año. Arranca y por ahí se va todo. Hasta Ya el viene fin de todo, año, viene la sí. madre. Sí, esa es la Acuérdense tradición. que una economía del nivel, una economía de la nuestra, Sí, que no es una hombre. economía manejada, dirigida por el Estado. El Estado estimula Sí, así es. actividades. Es dirigida por el propio sector privado, por las propias leyes del capitalismo. Por ejemplo, después de Semana Santa, ¿qué viene? Las madres, que son tremendo motivo Lo que de pasa es que tú acabas de decir algo importante, pero hay que ratificarlo. Es que el Estado es el mayor empleador nacional. mayor empleador. Pero 600,000. pero no es el que decide por dónde van las actividades productivas. Lo decide el sector privado, Así lo decide es. el mercado, Así lo decide el ciudadano. Uno se dice aquí, mira, en la planificación de la economía de este año va la yuca. No, nada. Si compran yuca, la compran, y si no, no la compran. Depende de cómo anda el mercado, oferta y demanda. Entonces, la Semana Santa yo quería adelantarlo y ser de los primeros de decir que primero es una época en que se activa el comercio. Se activa el comercio de comida y provisiones, se activa el comercio de enseres, de todas las cosas. Porque la gente de alguna manera cree que la Semana Santa es una Pascua, pero no lo creen que sea de orden religioso. Miren, señores, en el plano internacional, la renuncia del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Podemos decir todo lo que ha pasado. Perú vive en sus últimos 27 años crisis de los presidentes. Todos los presidentes en los últimos 27 años han estado involucrados o lo han involucrado en asuntos relacionados con la corrupción. Búscalo. Bueno, no se ha salvado uno. El chiquito, ¿cómo se llama? No se ha salvado No uno. se ha salvado uno. Uno no se ha salvado. Todos, 5 presidentes. 6 con este presidente han No se estado ha salvado involucrados. uno. Desde liberales, dictadores, tecnócratas, todos han quedado envueltos en la telaraña de la corrupción, vinculados a crisis política. Peruanos japoneses. No, ese es el dictador. Sí, el dictador. Tecnócrata como el chiquito este, que vamos a acordarnos el nombre. Sí, ya se aprobó la extradición. La extradición de ese caballero. Sí. Socialdemócrata como Alan García. Socialdemócrata. Sí, sorprendentemente, todos han quedado involucrados en la corrupción. Pero este es el más sinvergüenza, porque mantuvo un discurso muy alejado de lo que él estaba haciendo, y lo estaba haciendo con conciencia. No es que era por razones políticas. No, él dijo que eso era una consultoría, una oficina de No, consultoría esa, propia. Pedro, esa. ¿Sí? Que nada más le ubicaron 2 millones y tanto de dólares, 5 millones de dólares creo en 2 años. Y él decía, no, que yo tenía una consulta con mi compañía. Eso era en términos personales, pero él sí, de verdad que manejó hilos fuertes. Que yo no entiendo cómo se dejó que él y sus ministros fueran grabados en forma tan sospechosa. Yo lo que llamo la atención de que las evidencias en video hicieron que renunciar inmediatamente. Se salvó la otra vez por una jugada política que fue contraria al espíritu internacional de consecuencias sobre acciones dictatoriales, que fue la liberación del señor Fujimori. Y lo hizo para granjearse la parte del Congreso que necesitaba para evitar que le decretaran vacancia la figura jurídica que usa el Congreso para cesar a funcionarios públicos, la vacancia. Entonces el caballero se salvó de esa. Pero entonces alguien, o de alguna manera se grabaron todos los videos donde él hacía esfuerzo para comprar legisladores en esa oportunidad. Él y sus ministros. Y ahí ya tú sabes lo que ha pasado. Tuvo que renunciar casi de inmediato. Tan abrumadoras eran las evidencias que tuvo que renunciar casi de inmediato. Eso pone también en entredicho la efectividad de la Cumbre de las Américas, que va a ser dentro de 2 semanas en Perú. Ya el presidente Donald Trump, la Casa Blanca, dice que mantiene el propósito de viajar a Perú. Pero ¿quién tú crees que el señor que le impedía ingresar a Perú al presidente de Venezuela cae por corrupción? ¿Qué tú crees?
con Maduro, de alguna manera va a aprovechar eso en términos políticos, para decir, miren lo que era, dónde es que me quieren juzgar. El dueño de la casa, ya, y posiblemente pueda ir preso, el dueño de la casa. Y por la misma situación que no han condenado al presidente Temer de Brasil. Por la misma condición, al presidente Temer le encontraron un video donde él dice, págale, que es muy importante para nosotros. No, y más que eso, depósitos en bancos europeos. Aparte de dinero de que el señor... no puede justificar. Millonarios. Entonces, en esa cumbre de las Américas van a acudir presidentes que no son del aprecio de la colectividad hemisférica. El presidente de Argentina tomó el camino del neoliberalismo, donde la economía crece en la misma proporción que crece la miseria. O sea, las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales te dicen bajó la inflación, bajó tal cosa. No, la inflación nunca baja. Con esas recetas neoliberales siempre se mantienen los salarios deprimidos y la inflación alta. Todo lo demás va manejándose bien. Lo único es que la gente se muere de hambre. Pero todo lo demás va muy bien. Y Brasil ya está en el carril del crecimiento y Argentina también. Pequeño detalle es que la gente se muere de hambre o sufre muchas necesidades. Hay más pobres que antes. Yo quisiera reflexionar sobre esto. En la República, Odebrecht ha sido una infección muy severa en toda América Latina. Se llevó, lo quiero decir con todo respeto a la comunidad peruana, se llevó un sinvergüenza por delante, porque ese señor tenía una conducta, 79 años de edad, y tenía una conducta lo suficientemente vagabunderil como que para que ocurriera lo que ocurrió. Pero en todo el sentido, en términos económicos, en términos políticos. Doble cara, hombre. Sí, esa multinacional Odebrecht causó daños en toda América Latina y también en algunos países africanos. En nuestro país, los daños colaterales de Odebrecht han sido menores. Incluso tú, Pedro, y estamos hablando, acuérdense el tema judicial, que no es eso que estoy hablando de impacto a la economía. Ojalá que me puedan entender, porque ahorita comienzan a decir otra cosa. Mira, tú meses atrás, años casi atrás, tú decías, donde Odebrecht hace una obra, esa obra es lo mejor del mundo. Nosotros una vez pasamos, el grupo de nosotros, Moza, tú y yo y otros colegas, por la carretera que une al Ceibo con la otra comunidad que nosotros fuimos, que es costera del este. Sabana de la Mar. Con Sabana de la Mar. Esa le llaman panorámica. Sí, carretera panorámica. Tú dijiste, esta carretera va a durar muchos años porque la construyó Odebrecht. ¿No fue así? Bueno, y los elevados que aquí construyó Odebrecht, inmediatamente tú lo caracterizas, te das cuenta. Los elevados de la capital son obras de primer. Ok. No, lo que te quiero decir es eso. Todas las obras que ha construido Odebrecht de infraestructura vial son de mucha calidad. Nosotros no estamos hablando ni de precio, ni de sobreprecio, ni de nada de eso. Lo que estamos hablando es que son de mucha calidad. De manera que aquí en la República Dominicana, la inversión que hizo el Estado Dominicano en Odebrecht, con todas las infecciones de las que estamos hablando, parece que tienen asidero, es lo que te quiero decir. Son buenas, hubo buenas inversiones, oportunas inversiones, este país avanza. ¿Cuáles obras fue que hizo, además de Odebrecht aquí? ¿Cuáles más? Importante. El acueducto, yo no sé si está bueno o malo. El acueducto de la línea noroeste, sí. Pedro. Y la autopista del Coral. La autopista del Coral no fue totalmente por Odebrecht, Pedro. No, ellos lideraban el consorcio. Un consorcio amplio, sí. Pero yo no creo que ellos eran mayoría. O era así, era mayoría, porque el grupo Moya terminó vendiéndole su participación. El grupo Moya, sí, nuestro apreciado amigo que en paz descanse. Sí. Bueno, el acueducto de la línea noroeste. La infección... Lo que ellos eran es costoso, sí. Tenemos que reconocer. No, lo que te voy elevaban a decir, los costos de la infección que tenemos ya de orden jurídico en la República Dominicana. El esfuerzo que se hizo para convertirlo convertir el país en una crisis política. Nosotros hace como 2 años, un año, no sé, mucho tiempo atrás, le explicamos, dijo, mira, ¿tú sabes por qué no puede ser aquí eso que estamos señalando? Porque la economía dominicana marcha bien.
Sí. No es posible tú convertir un episodio, cualquiera que sea, en un instrumento que borre toda la estabilidad de la gobernanza. No es posible. Entonces me dicen, pero Perú está creciendo. Es verdad. Primero tú tienes que ver en cuáles áreas está creciendo Perú. Te vas a dar cuenta que es un área que están desmontando. Perdóname que te gusta mucho la minería. Perú arrasa pueblo entero por la minería, para que lo sepas. Se van todos, con todo y gente y todo el mundo, en la Amazonía, en la cercanía, en las montañas. Por eso no son miembros de Transparencia Internacional para la extracción. Entonces, Perú Y tiene un crecimiento con un alto componente nocivo. ¿Eso es correcto? Sí, es Entonces, no me digan que es lo mismo que nosotros, que el sector agropecuario se recuperó. Las telecomunicaciones, entre las primeras de América Latina en eficiencia, en calidad y en inversión. Y una economía de servicio cuyos puntales se mantienen creciendo en los últimos 10 años. Turismo, remesa, inversión extranjera directa y exportaciones que ahora está repuntando con más de 10.000 millones de dólares en términos netos. Es así. Entonces, por eso no me digan, no vengan. Yo le estoy tratando de razonar a la gente de por qué nosotros somos diferentes en ese aspecto. Amén de que la justicia dominicana lo ha tomado con mucha rigidez y solo partiendo de los elementos. Somos un país que no lideramos en términos jurídicos el expediente Odebrecht, Pedro. El expediente Odebrecht está en Brasil. Así es. El expediente Odebrecht se fue para Perú con mucha crudeza. Viajó por México sin consecuencias mayores. Llegó hasta Ecuador y Chile. Llegó a Ecuador con problemas de gobernanza y pasó también por Argentina su poquito. Sí, es. Es decir, para que ustedes vean, ahí con nosotros están los coletazos. Pasará, yo lo único que aspiro es que al tema Odebrecht no dañe en ningún modo los niveles de crecimiento y de estabilidad de la gobernanza de la República Dominicana. Yo quiero decirle, cuando me mencionan eso, aparte de decirle que miren a ver cuáles son las raíces del crecimiento del Perú, yo quiero decirle que Perú tiene inestabilidad política en los últimos 27 años. ¿Verdad? Entonces, porque todo el mundo vamos a cada cosa a buscarle su explicación. Y lo digo hoy para que no comiencen a los simplistas y lo que no tienen más allá argumento, que no sea el oprobio de las palabras, tengan que entender eso. Eso lo quería señalar. Finalmente, yo quiero referirme a un tema que parece inocuo. El tema del padre Rogelio. ¿Tú sabes por qué, Pedro? Porque es la administración de la infamia. Cuando tú bebes, te hacen beber la misma cicuta que tú proporcionas a los demás. Ahora, yo no digo que yo estaba leyendo el texto del documento de la congregación que él pertenece, los salesianos. Y le señalan varias cosas que no es solo eso. Sí, le señalan varias cosas. Le señalan una relacionada con la fundación que administra, la irreverencia, mandos, el que invade zonas que no están asignadas. O sea, le tiene un expediente de otra naturaleza que incluye el hecho de que documentación de la Junta Central Electoral él dice que no, incluso que la Junta lo ha rectificado, que él alega que él es padre biológico. Porque él declaró, aparece declarando. Aunque fue un error, bueno, eso dice él. Sí, pero además, para tú salvar vidas, tú no puedes violentar la ley, Pedro. Tú no puedes declarar a un niño, decir, yo voy a prestar mi nombre para que cientos de niños que no tienen apellido tengan un apellido. Bueno, tú puedes ser un santo, Pedro, pero la ley terrenal te dice qué hacer. Hay un protocolo de ley. ¿Tú me entiendes? Lo que uno lucha porque las cosas marchen bien y por la equidad social en la República Dominicana. Así pero tú es. no puedes resolver todo al margen de un ordenamiento jurídico. Nosotros ustedes no podemos seguir. Vamos para Nagua. Todo el que no tenga apellido ahora se va. Aquí tenemos el apellido de Lancer, el apellido Cabo y el apellido Mejía. Eso está bien desde el punto de vista espiritual, lo que tú quieras. O como el sacerdote que estaba en la frontera, que está todavía ahí, que tiene como 94 hijos.
Sí. Pero han sido declarados de niños ciudadanos haitianos. Porque él dice, bueno, yo no tiene apellido, yo le pongo el mío. Lo declaro que son hijos míos. Bueno, pero jurídicamente es su hijo. Eso tiene un efecto jurídico. Usted va a tener que mantenerlo. Pues si la señora madre le dice que le tiene que buscar la leche y todo al muchacho, usted tiene que pagar porque usted dijo que usted es su papá. No es que usted declaró que usted le donó su apellido. Es que usted declaró que ese muchacho es hijo suyo. Eso es lo que quiero decir. Pero el padre Rogelio y a los que son como él, fíjate cómo él siente que está asediado por lo que él estima que es calumnia. Cada vez que ese señor le dice delincuente, ladronazo, a gente y a su familia decente, que lo ha hecho. Oye, a empresas, ese tipo ha acusado a empresas del país de ser ladronas. Entonces, es que te pusieron que tú estás tomando esa cicuta de la infamia, Sí, de la afrenta. Le tocó a él. Tú lo estás tomando. Yo te digo, mira qué cosa, qué pena, que no debe ser así, que uno no debe pagar con lo mismo. Pero mira cómo tú estás diciendo. Estás diciendo que tú tienes hijos biológicos, estás señalando la congregación a la que tú perteneces, que no tiene votos de obediencia, etcétera. Bueno, ahí está la vida. Trabajo. El que tira piedra, la piedra se le devuelven. Eso es lo único que yo quería señalarle. Y se lo quiero señalar a muchos periodistas, incluso que están llegando a la barbaridad, muchos amigos nuestros, de señalarnos a equipos como este, a todos los que tenemos una idea sobre la soberanía y la nacionalidad, de que somos unos malditas crápulas racistas. Usar el término de crápula. Bueno, yo no sé lo que él es. Nosotros lo que ellos son, lo que dicen eso. Nosotros aquí lo único que hemos dicho es, primero que no aceptamos chantaje de ninguna naturaleza. Con nosotros no va eso, chantaje de ninguna naturaleza. No nos pueden decir ladrones, no nos pueden decir racistas y toda esa pendeja, porque no se lo aceptamos, primero. Segundo, lo que nosotros decimos, este equipo y todo lo que hablamos de eso, es que nosotros queremos que el gobierno y la sociedad impongan control migratorio. Eso es todo. El control migratorio no es más que una enramada de iniciativas jurídicas que dispone la ley. Nosotros no decimos que maten, ni que persigan, ni que hagan nada. A veces producimos discursos bastante fuertes alrededor de esto. Cuando se dio el caso de Pedernales, Moza se refirió muy vehementemente a ese tema. Cuando lo referido por el presidente en el discurso sobre qué hacer en la frontera. Nosotros hemos hablado de la parte humana también de la frontera, hemos dicho que hay que acudir en ayuda de los lugareños. Hemos advertido lo que es peor que todo lo que nos dicen: el éxodo de dominicanos desde la frontera y la inmigración haitiana hacia la frontera, que es peor. Es exactamente, guardando la distancia y sin exageración, lo que pasó en 1600, qué sé yo cuánto, con las despoblaciones del señor Osorio. Lo único que ahora se producirá en otros 50 años. Pues si sigue así, Pedernales, que tiene su población económicamente activa, son 6.000 personas, adultos, que trabajan. 6.000 son. Dijo el senador que del poblado ese que fundó Trujillo de la Vigía, de 100 viviendas donde aposentó a 100 familias dominicanas, hay 75 de ellas ya ocupadas por familias haitianas y solo quedan 25. No más palabras, eso es lo que yo quiero decir. Lo demás, el chantaje no va con nosotros, ni va con Odebrecht, ni va con el tema haitiano, ni va con el endeudamiento externo, que aquí nosotros hemos hablado completamente de eso, ni va con la fiscalidad de la que hemos hablado, y sobre todo ni va con el comportamiento personal de cada uno de los 4 ciudadanos que tenemos este programa. Y a quien le sirve el pantalón, que se lo ponga. Buenos días. Bueno. Yo quiero iniciar la reflexión. Sea mi primera palabra. No, quiero iniciar felicitando al buen amigo Simón Lizardo y a la familia Banreservas, porque, bueno, una más, reconocimiento de la importante revista financiera de los Estados Unidos, Global, de Estados Unidos, que le otorga el crédito bien ganado al Banco de Reserva como el principal, el más importante banco de la República Dominicana. Y en el caso muy particular mío, yo destaco que uno de los elementos que se tomó en cuenta para otorgarle ese reconocimiento a Banreservas es por el pilar de las acciones
de apoyo a programas sociales. A programas sociales en la República Dominicana y culturales. Soporte, Sí, Dios. ha sido y sigue siendo el Banco de Reserva el gran soporte de iniciativas oficiales y privadas en procura de mejorar las condiciones de la gente. Y entonces ahí hay pilares de que van desde medio ambiente, pasando por micro, pequeña empresa, educación, Y sectores enteros y como el bananero. sectores amplios como ya arroz, banano. Sí. O sea, el Banco de Reserva está teniendo, y eso no es desde ahora, viene con un desempeño sostenido, importante en los últimos años, que le ha ganado la confianza y el buen crédito a nivel internacional. Y hoy esa revista importantísima de los Estados Unidos, la Global Finance, le reconoce como el principal banco, el más importante banco de la República Dominicana. Así que un abrazo para don Simón Lizardo y para toda la familia, ese equipo que lo acompaña ahí en el Banco de Reserva, que incluye a don Orión Mejía en su calidad de jefe, uno de los jefes del Banco. Gracias. Sí, asociado nuestro. Sí, asociado nuestro de toda la vida. Miren, yo quiero unas van de cal y otras van de arena. Ustedes saben que yo tengo un pleito desde hace unos días, semanas tengo peleando, con Osmar Benítez, que es el director, es el líder, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, y no es de ahora que ocupa la presidencia. ¿No? 30 años. Ese amigo tiene todos los años del mundo ahí haciendo su trabajo en la Junta Agroempresarial Dominicana. Lo ha hecho muy bien. Y yo me sentí muy molesto con la primera reacción de Osmar Benítez frente al grave problema, el principal problema que tiene la nación dominicana, que es el problema migratorio, que uno de sus componentes es el desplazamiento de mano de obra y el impacto negativo al salario en la República Dominicana. Osmar Benítez cambió su discurso. El chucho. Cambió su discurso y de una ligereza como la que mostró al principio, diciendo que no había forma de desprenderse la mano desprenderse la mano de obra haitiana. Ya él dice que no. Que no es impresionante. Que incluso los haitianos que han salido no han afectado el sector agropecuario que él conoce más que todos nosotros, porque están recibiendo el aporte de mano de obra dominicana. Oigan bien, Pedro, eso lo está diciendo el mismo hombre. Sí. ¿Eh? Sí, que dijo lo otro. Que dijo lo otro hace otra semana. Hace 2 o 3 semanas. Sí, que nosotros tuvimos que salir al frente. Bueno, él dice ahora, y qué bueno que lo diga, y yo lo felicito, porque es la verdad. Porque está diciendo la verdad. Y lo dice a propósito de que los bananeros dijeron que sin ellos no que la podían industria vivir. del banano se va a ir abajo, siempre gritando con el buche lleno, como tú dices. Una cosa terrible. Pues él dice Omar Benítez que no, que eso no es así, porque ha habido un desplazamiento, dice, de haitianos que cuando consiguen regularizarse, dejan la agropecuaria y se van al sector turismo, atención Ranieri. Y al motoconcho. Y al motoconcho. Y entonces dice, no. Y además dice, y yo me alegro de eso y espero que sea así, no tengo por qué poner en duda, que se le está pagando a los haitianos de acuerdo a lo que dice la ley. Porque nosotros también nos preocupamos porque no se estén pagando salarios de miseria. Lo que no le dan es seguridad social. Pero por lo menos el salario, dice él, que las jornadas se están pagando incluso superior, porque habla de 400 pesos por no, es menor de ahí. O sea, la ley establece 300 y pico. 350. 350. Sí, pero se paga más de ahí. Y en el sector Acuérdate arrocero. que yo sé de eso. Y en el sector arrocero un poco más. Entonces él dice porque es especializado, que se está pagando un poquito más de 400. Perfecto, muy bien. Pero Omar, debemos continuar en el proceso de aplicación de la ley. Que de la misma manera que se le pague lo justo al haitiano, busquemos
que sea la proporción 80-20 mientras se reforma la ley. Sí, mientras- Mientras se reforma. Cuando se reforme, bueno, se reformó. Pero mientras tanto hay que cumplir con la ley. Y la ley dice 80-20, aplíquela. Procure aplicarla. Y usted me está dando la buena nueva de que no importa. De que es posible de que aplicarla. es posible aplicarla. Es posible. Entonces yo quería ponderar Es al buen posible amigo aplicar la ley. Omar Benítez, que cambió el chucho. Sí, Muy bien. así es, así muy es. bien, yo lo felicito. Continúe por ahí. Miren otra situación. Yo vengo trabajando el tema del tránsito. Tengo 2 días en eso y quiero continuar hoy también con el tema del transporte. Ayer el Palacio llevó, dentro de esa jornada importante de transparencia y de información permanente de lo que se está haciendo por áreas en el gobierno, una especie de presentación de lo que se ha hecho. El Intran, que es el organismo rector, de acuerdo a la nueva ley, a la ley de tránsito, transporte y viabilidad, en menos de un año ha continuado ese proceso de avance con la incorporación, siempre con la incorporación del sector privado y procurar seguir avanzando hacia la elaboración y terminación de los reglamentos que le van a dar sustento y van a permitir aplicar de la mejor manera esa legislación moderna que se adapta a los requerimientos de la sociedad dominicana de hoy. No como esa ley que teníamos de antaño, que es simplemente ley de tránsito. No, es una ley que lo contempla todo. Y están anunciando que además de los avances, porque se ha continuado en el plan de desarrollo del tránsito, con programas tan importantes desde la instalación de nuevas terminales de autobuses en el país. En adición a eso, el asunto de los parqueos, que es un pandemonio también, sobre todo en el Gran Santo Domingo y en Santiago, ciudades superpobladas con una gran cantidad de vehículos, muchos, la mayoría de ellos, pasado meridiano, Sí, y que crean muchísimos problemas. Sí, sí. Bueno, se va a continuar y se sigue alertando con el asunto de la semaforización y la aplicación de la ley, del robo de la luz roja, ya penalizada como un acto criminal Ya, dentro de la ley. yo me robo la de esa esquina, yo voy a tener que de Sí. madrugar. Ah, tú te la robas. Sí, pues de madrugar, que yo creía. Ah, tú te la robas. Ya no lo voy a hacer, que tú ¿no? pero no es que... Aquí de la esquina de aquí. No, de que dame robarme este pedacito. No, porque en medio de ese pedacito, un peatón que no sabe que va a haber un imprudente como tú, hasta hoy, ya tú no lo vas a volver a No, hacer, yo ¿verdad? no vuelvo a hacer. Que te coja un Desde que pedacito, supe eso, cruza la avenida y tú le das un vejigazo y entonces hay que aplicarte todo el rigor de la ley. Ahora eso va a ser, pero Yo creía mira, que de madrugada pero estaba con mucha exento, fuerza pero no. penalizado. Entonces daban ayer un repaso a lo que han sido las ejecutorias del Intran y todos los organismos que están bajo su jurisdicción en procura de resolver el gravísimo problema de tránsito y transporte en la República Dominicana. Y si ustedes se detienen, porque es muy amplio, y leen, porque está colgado incluso en la página de la Presidencia de la República, pero pueden buscarlo en los medios donde hay muy buenos resumen que se hicieron de la reunión de ayer. Sí. Ustedes se van a dar cuenta cómo en menos de un año se ha avanzado en lo que deberá ser la plataforma, porque con el transporte acontece, cuando usted va a hacer reformas de verdad estructurales, usted no siente de inmediato el resultado de esa reforma, porque usted lo nota en la reforma del sector salud y lo nota en la educación. Sí, pero que la educación sigue mala. Bueno, espere los resultados de esa reforma que se están dando en el plano de hábitos que tienen generaciones. Generaciones de hábitos, gente. hábitos. Hemos vivido sobre el desorden, pero sobre la violación permanente. En el caso particular del tránsito y el transporte en la República Dominicana. Vamos a ver, ustedes van a ver cómo vamos a seguir avanzando. Pero insisto en que tenemos que aplicarnos desde el Estado, con recursos como el que se anunció ayer ya, de terminar
poner en mayo ya. La segunda línea de No, metro no, y el teleférico. Ya se va a entrar en mayo ahora. Sí, en mayo. Sí, y continuar la segunda línea del metro y que, de acuerdo a lo que dijeron los alcaldes de Santo Domingo Este y de Los Alcarrizos, le marchemos de inmediato, presidente, a la otra línea, la que va a ir hasta Los Alcarrizos. Del 9 a Los Porque Alcarrizos. debemos ir, y además, de la misma manera que se va a incorporar Ese sí es incluso importante. nuevos autobuses de la ONSA integrados con internet gratuito para los usuarios. Importante eso también. Con Importante. estaciones Todo eso. especializadas. De esa Estaciones. misma manera yo sigo esperanzado en que el gobierno propicie, mediante política, una política de orden público dirigido a colectivizar el transporte en todas las áreas. Debe resaltar, En el caso del transporte escolar, en el caso del transporte de los trabajadores, que tengamos colectivizar el transporte. Para nosotros. El documento que emitieron ayer las centrales sindicales del transporte, Llamando. poniéndose a disposición de la nueva política del Intran, diciendo que lo tomen, pidiendo que lo tomen en cuenta. Pero claro. Y que la política que se adopte Exacto. los involucre a Sí. todos. Y que ¿Tú le sabes digan, por qué? y que le digan desde ahora cuál Sí. es el diseño de los autobuses que se van a incorporar. Eso para es ellos muy pedirlo. importante. Un diseño especial. Eso es muy importante. Que el con diseño, rampa y todo no eso. queremos autobuses ni para escolares, ni para el transporte Que no general, reúnan las que no condiciones. reúnan las condiciones. Ah, bueno. Así es que lo que hacen esos concursos, que tomen en cuenta eso, igual como lo hacen con las ambulancias. Hay que hacerlo con las Ellos ambulancias dicen que no también, con necesitan todo. crédito del Estado. No. Las Sí, Fenatrano pero y lo demás. esos vehículos tienen que responder a los requerimientos. Ya la Organización Mundial de la Salud y la OPS, el requerimiento es, si es ambulancia, tiene que ser con estas condiciones de fábrica. No ven y me lo ensambla aquí, agarrar un canasto que se usa para trasladar pan y convertirlo en ambulancia. No. Lo único que hay que conversar es de que están pidiendo un precio especial para los combustibles. No. Ya ahí tú sabes que ellos siempre meten una cuñita. Yo lo que sí creo es que ellos están conscientes de que la reforma en el sector del transporte no va para atrás. No, ya no. Y a mí me alegra que ellos estén pidiendo, como al efecto, sí, todo, incorporarse. Siempre se le ha tomado en cuenta y se le va a seguir tomando en cuenta. Para que esos autobuses nuevos que habrán de llegar al país que sean de un mismo diseño. Que sean de un mismo diseño. Sí. Que sean de un mismo diseño. Excelente. Y finalmente, señores, otro tema que Pedro trató hoy, y cómo no tratarlo, hoy es el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua. Cómo no tratar un tema como ese. Miren lo del Día Mundial del Agua. Pedro, que tiene mucho tiempo bregando con ese asunto del agua, no solo el agua potable, sino y sobre todo las presas, los sistemas de riego en el país. Hace tiempo. Pedro habló ampliamente sobre eso. Ahora yo digo una cosa. ¿Qué ha pasado que nosotros vamos a cumplir 20 años con un proyecto para un código de agua que no ha sido aprobado en el país? Oye, va para 20. Sí, ya pasó la adolescencia. Mira, Moza, pasó de la adolescencia ya. Sí, ya es adulto. Ya llegó a la adultez. Ya llegó a la adultez. A la primera adultez. Sí. No, 20 años son 20 años. No es de que no es nada, como decía Gardel. No. Son 20 años es mucho. Pero es verdad. Óyeme, 20 años va a cumplir el proyecto. En el Congreso. El código de agua. No ha salido de ahí. Lo que le va a dar, lo que va a poner a todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas, a todos los niveles, en todas las áreas, a respetar el principal recurso para la vida. Sin agua, hermano, mire, no vamos ni aquí a la esquina. Pero eso es así. Y aunque nosotros tenemos esa maravilla, porque Dios con nosotros, oye, ese hombre no juega con nosotros, nos ha dotado de ese recurso maravilloso, porque nosotros tenemos agua. Agrega la Virgen de la Altagracia. Con la Virgen de la Altagracia. Como soporte. Ese soporte. Aunque nosotros tenemos agua, hay mucho descuido todavía y hay mucha violencia contra el agua. Contra el agua. Y la violencia contra el agua es la violencia contra la vida. Y ese código es el que nos va a permitir a nosotros la herramienta
fundamental para detener esos despropósitos contra el agua en el país. Sin embargo, el Congreso Nacional no ha sido capaz en 20 años de dar ese código de agua, esa ley de agua, Pedro. Usted tiene que preguntarse, ¿qué ha faltado ahí? Dos cosas. Voluntad política. El presidente le dijo, bueno, le voy a marchar la electricidad. Y le ha marchado con todos los hierros, soportando consecuencias. Soportando consecuencias. Tantas consecuencias como la que se pretendió con una campañita que yo me reí hoy a mandíbula batiente. Y no por el señor Kuczynski, a mí eso me da pe que Kuczynski, yo no sé quién es ese hombre, presidente de Perú. Pero a ese lo agarraron y aquí se montó una campaña con el discurso de Kuczynski diciendo un presidente así es que necesita la República Dominicana. ¿Tú no te acuerdas? No, hombre. Todos se pusieron a una. Y esa sociedad civil perversa y esos periodistas que nos llaman a nosotros que somos, que sí o qué, bocina. En su programa era Kuczynski, ese era el hombre. Kuczynski era el héroe. Ese era el héroe. Así es que necesitamos un presidente. Latina. Un presidente como ese. Mírenlo ahí. Dale, director, ponga ahí lo que está diciendo ese patriota. Ese patriota acaba de dejar el poder por corrupción. No lo dejo ahí porque ese no es el tema. Es simplemente una referencia importante. Pero déjeme decirle, el agua, a propósito de la voluntad, que digo, el presidente le marchó a eso, le ha marchado al transporte, con todo, educación, en salud, fíjense por dónde vamos, y eso es lastimando callosidades, Pedro, intereses terribles. Miren en salud como todavía aparecen los pataleos. Hay médicos que se resisten a abandonar su principalía social. Pero el hombre dice, no. Su igualdad. La política dice, no. Es para adelante todo el tiempo. Para adelante. Incorpórense, súbanse en el tren de las transformaciones, de la reforma. Así es. Ahora el que se quedó. Pero no me va a detener. No va a detener la marcha. Entonces yo digo, ¿por qué no tenemos un código de agua en 20 años? Que expliquen los honorables congresistas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República que andan hablando hoy en Pamplina, que hay que llevar a juicio político a la Cámara de Cuentas, que con mucha justicia aplicó lo que era una resolución. A mí que no me hablen de cuestión de salario, Pedro, porque si usted va a ser un servidor eficiente y si el Estado va a contar con gente eficiente, transparente, que haga el trabajo, hay que pagar por eso. ¿O acaso el sector privado no paga por eso? Pero aquí no tenemos nosotros que sale del erario una considerable cantidad de dinero para pagar ONGs. Y con salario, gente que gana 200,000, no, y 400,000 pesos. 400,000 pesos. Y parte de eso sale del erario. Y parte de esa gente son las que están pidiendo de que juicio político y tonterías de que contra la Cámara. Pero ese no es otra incidental más que tiré ahí. Ganan igual que un ministro. Otro más. Porque hay que hacerle saber a esta gente que nosotros estamos aquí. Que estamos aquí, gracias a Dios. Entonces, el agua, de la misma manera que cada año decimos, hay que preservar el agua es vida, no la desperdicie, como decía todo ese tipo de cosas, hay que decir, necesitamos ya el código de agua. Porque esa barbaridad que acaba de hacer una empresa, como la hacen otras muchas, con el río Jaina, de verter ahí y matar millones de peces. Y que ahora toda esa comunidad que vive de sacarle el pescadito ahí está prohibido, porque imagínate cómo van a pescar ahí si ya está envenenada el agua ahí. Hasta esperar que eso pase, Pedro. Y esa empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Esa empresa debió estar cerrada ya. ¿Tú sabes lo que han hecho la Grancera? La Grancera se han robado ríos. Y agarrarla y emplazarla a salir de ahí, de la zona. La Grancera se han robado ríos. ¿Tú entiendes? Eso es así. Eso es así. Eso es lo que acontece. Eso es lo que acontece. De la misma manera
que se está trabajando con el río Sama, que se emplazó, sacaron a toda esa empresa que desguazaban ahí barcos. Y de la misma manera que se emplazó a tener cada empresa, tener su planta de tratamiento. Y de la misma manera que el presidente tuvo la feliz iniciativa de iniciar un proyecto tan importante como esa gran planta. Punta Catalina. No, la planta de procesadora del agua, de las aguas residuales. Ah, ahí en la Jacobo Magluta. En la Jacobo sí. Magluta. De esa misma manera necesitamos que el poder político, el liderazgo político, diga presente con el Código de Agua y ordene y estimule a sus senadores y diputados a darle al país ese instrumento jurídico fundamental para preservar el agua, pero el agua de calidad en la República Dominicana. Voy a dejar ahí, hay que ir a Cambio y un regresamos. cambio, entonces volvemos. Sí, cómo no. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Como las noticias son parte fundamental en Diario de 4, ahora les toca el turno a las internacionales. Ya está en Moscú los 23 diplomáticos rusos y sus familias expulsados del Reino Unido por el caso Skripal. La primera ministra británica, Theresa May, decidió su expulsión hace una semana al considerar que Moscú está detrás del envenenamiento en Salisbury del doble espía ruso y su hija en estado crítico desde el pasado día 4. Estamos orgullosos de nuestro país. Una vez más hemos demostrado ser inocentes, ha señalado la esposa de un diplomático ruso expulsado. El Kremlin, que sigue negando toda implicación, respondió expulsando también a 23 diplomáticos británicos que abandonarán Rusia en los próximos días. El embajador ruso en el Reino Unido lamenta que no les dejen participar en la investigación, señalando que se trata de una violación directa del derecho internacional. Expertos internacionales están analizando la sustancia que envenenó al espía ruso, un agente nervioso de uso militar. Los resultados llegarán en unas 3 semanas. 3 policías municipales han resultado heridos leves en un nuevo brote de violencia en el madrileño barrio de Lavapiés. Los agentes han sido agredidos cuando se disponían a arrestar a un inmigrante senegalés que les había amenazado de muerte. Según parece, un nutrido grupo de personas les arrojó piedras, sillas y palos, lo que les obligó a pedir refuerzos, con los que lograron arrestar al autor de las amenazas. Lo ocurrido tiene como telón de fondo los disturbios que se vivieron la semana pasada en este mismo barrio después del fallecimiento de un senegalés dedicado al Top Manta, que sufrió un paro cardíaco. Un chisme difundido por las redes sociales al que dieron crédito algunos políticos atribuyó la muerte a la violencia policial, lo que desató airadas protestas de la nutrida comunidad senegalesa, secundadas por radicales de izquierda. Los enfrentamientos se saldaron una veintena de heridos, la mayoría agentes y numerosos daños materiales. 62.000 millones de dólares es el precio que va a pagar la farmacéutica alemana Bayer por la compra de la agroquímica estadounidense Monsanto, uno de los gigantes en la fabricación de semillas y pesticidas. El acuerdo comercial se produce tras la aprobación de la Comisión Europea, lo que permitirá que Bayer controle más de una cuarta parte del mercado mundial agroquímico. Pero sobre la mesa hay ciertas condiciones. Para conseguir la aprobación comunitaria, Bayer se ha comprometido a vender todo su negocio de semillas y parte del de fitosanitarios a su competidora alemana BASF, que pagará 5.900 millones de euros. A pesar de la luz verde de Bruselas, la compra está siendo revisada por autoridades chinas y estadounidenses encargadas de las leyes antimonopolio. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vámonos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.